Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen Rafa, Karen, Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana. También bienvenida. Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy buenas noches. Karen, con manteles largos, porque algo que hemos estado anunciando y esperando finalmente comenzó. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Laura, Rafael, así es. Inició la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Hace apenas unos minutos se daba inicio a este encuentro, esta fiesta del espíritu, y allá está un equipo de Noticias 22 que más adelante nos tendrán todos los detalles. En un horario muy especial, es raro que arranque a las 6 de la tarde, sí. Ya nos platicarán al respecto. Laura, además es miércoles de cuestiones internacionales. Efectivamente, aquí estará la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez para platicarnos acerca de la posibilidad cada vez más cerca de que tome la presidencia el ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil. Y además, por si todo esto fuera poco, les tenemos aquí en el estudio al hijo del santo que nos va a platicar de su documental que está a unos días de estrenarse. Estará con Julio López platicando al respecto del hombre detrás de la máscara. Así que hay mucho que compartir. ¿Les parece? Sí. Comenzamos. Comenzamos. Iniciamos con una buena noticia, con una felicitación. La presencia del equipo de Noticias 22 anoche se dejó sentir en la entrega del Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Favila. Veamos. Por primera vez se entregó el Premio de Periodismo Cultural René Avilés Favila. Se recibieron 121 trabajos, 45% de prensa digital, 26% prensa escrita, 18% correspondió a radio y 11% a nota televisiva. En la ceremonia se recordó la labor periodística y docente de René Avilés Favila y se entregó un reconocimiento póstumo a María Luisa La China Mendoza. El premio a la trayectoria fue para Jorge Ayala Blanco, quien hizo una dedicatoria especial. Quiere dedicar este premio a todos los periodistas fatal y criminalmente desaparecidos en el presente sexenio, según lo exhibe la terrible y dolorosa circunstancia documental de Coitza y Temoris Greco en No se mata la verdad. El ejercicio del periodismo cultural se distingue de otras ramas del ejercicio periodístico al que pertenece porque responde a más exigencias, muchas más exigencias, entre ellas a una preocupación por la belleza y por el arte, sin la obligación de hacerla evidente ni explícita. Pero además debe responder a una exigencia de veracidad, a una exigencia de capacidad de respuesta ante los gustos y expectativas de la audiencia. Después de hacer un llamado para que las nuevas generaciones de periodistas sean congruentes con los tiempos que se vive, el crítico de cine recordó a su amigo René Avilés Favila. Durante un año completo trabajamos, él estaba trabajando los cuentos de Hasta el fin del mundo, yo estaba escribiendo La aventura del cine mexicano y durante un año nos vimos prácticamente cada semana porque trabajamos en el Centro Mexicano de Escritores con Juan Rulfo, Juan José Arreola y don Panchito Monterde, cosa que es maravillosa. Y 55 años después me encuentro con que me dan el premio de mi gran amigo, entonces me parece formidable. Y por supuesto, pues la sorpresa de que tomen en cuenta a un crítico de cine como periodista cultural también, y pues claro, 55 años no es nada. El premio también le fue entregado a Carmen García Bermejo en la categoría de prensa digital, Luis Carlos Sánchez y Ávida Ventura en prensa escrita y Beatriz Mariana Montiel Sánchez en proyecto radial. Así también el programa Pita Amor, un recuerdo mantenido, producido por la Dirección de Noticias de Canal 22, fue reconocido en la categoría de televisión. Es el reconocimiento, un esfuerzo a un gran equipo, el gran equipo de noticias, el equipo de programas especiales, y me da mucho gusto porque sí es como la suma de todo lo que se ha hecho en estos años, sobre todo, repito, en el área de programas especiales, que creo que se han producido programas de verdad muy valiosos y que merecían también
todos un premio, pero qué bueno que se lo dieron al de Pita Amor, porque me parece que la figura de Pita Amor es una figura esencial en la historia de la literatura mexicana. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues muchas felicidades a Noticias 22, a Guadalupe Alonso, la directora, Irma Gallus el guión, Angélica Guadarrama, encabezando el equipo de programas especiales por este premio. No, y enhorabuena, A todos de verdad. nos toca un cachito. No, Sí, y claro. lo celebramos, es parte de un equipo y me encanta lo que dice el maestro Jorge Ayala Blanco, a quien también enviamos un Sí, fuerte y cómo no. cariñoso saludo. Hacer y difundir la belleza y el arte, una trinchera muy difícil y no por estar aquí delante de estas cámaras, porque finalmente es generar ese gusto y ese cariño por la cultura en un país que lo necesita tanto. Rafa, y muchas veces cuando se habla de periodismo cultural pareciera ser que es como la cereza del pastel, que es la parte de casi relaciones públicas del Claro. periodismo y francamente no es así. Y realmente la Dirección de Noticias ha realizado una serie de programas especiales dedicados a personajes súper importantes en la cultura, a recintos históricos y una felicitación a todo el equipo, a la Dirección de Noticias sobre todo y a este equipo que formó parte, Dayana Bucio, Eric, Rocío, ¿no? que forman parte del equipo de programas especiales. Y además creo que tienen también un noticiario en vivo todos los días, ¿no? Parece que Creo sí. que a las 7 de la Ay, noche. Creo que está al aire. No, enhorabuena, muchas gracias. Y nos vamos a otros temas, precisamente a difundir arte y cultura, porque el Centro de Cultura Digital abre sus puertas a la videodanza. Karen. El arte de representar al cuerpo en movimiento mediante el lenguaje audiovisual. La relación de la danza con la filosofía, la literatura, el humanismo y la realidad virtual serán ejes temáticos que se abordarán en el 7º Festival Internacional de Danza para la Pantalla, Movimiento en Movimiento. Ritmo, espacio, forma, tiempo y significado serán protagonistas de este encuentro, en el que se reflexionará sobre los diferentes enfoques narrativos del cuerpo bailando a través de una cámara. Trajimos 2 artistas invitados que son realizadores de videodanza y cinedanza. Una es Reka Sux, que es de Hungría, y ella se dedica a hacer videos que buscan el cruce entre la literatura y la videodanza. También mete por ahí técnicas de animación y demás. Y tenemos otro invitado que es inglés, que se llama Andy Good, que él se dedica a hacer experimentación con danza en la pantalla. Entonces tenemos estos 2 talleres, las inscripciones están abiertas. La danza para la pantalla no es el registro de la danza, es una traducción del evento de la disciplina danza, de la complejidad de ese lenguaje traducido al lenguaje audiovisual. Ha tenido modificaciones en cuanto que el género está creciendo, hay mucha mezcla de géneros, no solamente está en la danza y el cine o la danza y el video, que pues entra la música experimental, entran muchos otros géneros, entra el teatro. Performance de danza y realidad virtual, en vivo por videollamadas, ponencias, películas experimentales, así como talleres que exploran la infiltración de la cámara en la danza, integran el programa de este festival que por primera vez entregará un premio a la mejor obra audiovisual realizada por un creador, director o coreógrafo mexicano y por un artista internacional. El hacer un premio, el traer profesores a que den talleres, laboratorios, pues es este deseo de compartir una pasión que es el movimiento en el movimiento desde el cuerpo y desde la cámara. Entonces, bueno, con el premio efectivamente hubo más participación mexicana. Movimiento en Movimiento, Festival Internacional de Danza para la Pantalla, se llevará a cabo del 11 de octubre al 4 de noviembre en el Centro de Cultura Digital y en diferentes sedes de la Ciudad de México. Noticias 22, Karen Rivera. Género que, aunque existe desde hace varios años, es poco conocido, ¿no? Y este festival es precisamente para eso, para difundir a quienes trabajan a partir de la danza y a partir de el video, este género artístico. Yo insisto, hay que acercarnos a estas manifestaciones porque es el arte contemporáneo, el arte nuevo, y muchas veces para entenderlo la única manera es aproximarnos al mismo. Y a propósito de lo que no es tan nuevo, pero que es importante mantener la memoria, Laura, es lo que nos tienes a continuación.
Fíjate que sí, Rafa, porque esto es un acontecimiento importante, tomen nota investigadores, periodistas y todo el público en general, porque la UNAM, el Archivo General de la Nación y el INAI, emitieron la declaratoria M68, Archivo sin reservas, que hace oficial la apertura de los documentos sobre los acontecimientos de 1968, que, como sabemos, estaban fuera del acceso público. En el AGN actualmente el CISEN tiene un asiento y revisaba la información que salía y la que no salía. A partir de esta liberación, el CISEN deja en paz el archivo del 68. Una conmemoración que sentará precedente en la manera en que el Estado debe manejar la información sobre movimientos sociales en el futuro es la que la UNAM, el INAI y el Archivo General de la Nación decidieron llevar a cabo hoy, al emitir una declaratoria conjunta para liberar archivos relacionados con el movimiento estudiantil de 1968. Y el M68 es un archivo que involucra más de 47 colecciones, pero la más importante es la de la gente. Necesitábamos que, dada la legislación actual, sobre todo cómo está hoy la legislación, estos archivos pudiesen ser liberados, usados sin ningún tipo de reserva, que no se pudieran testar sobre texto de datos personales o proteger la reputación de no sé quién. Y entonces AGN y Tlatelolco, AGN y la UNAM, le pedimos al Pleno del INAI, porque es el INAI quien puede hacerlo, que declarara archivo histórico público de interés general abierto sin reservas. Y por fortuna el INAI nos respondió que sí. Ha costado mucho trabajo avanzar en la construcción de un entramado institucional que deje atrás los viejos principios del manejo de la información como razón de Estado para hacer del derecho a acceso a la información un principio de la razón de la sociedad. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, cerró este acto protocolario con una reflexión sobre la importancia de que la información sea pública para el desarrollo de la democracia sin autoritarismo. La digitalización, catalogación y mecanismos virtuales de consulta, aunados a la libertad de hacerlos públicos, permitirá una revisión más profunda de los hechos de 1968, encontrar algunos de los hilos que andan sueltos y acercarnos a la verdad para poder corregir injusticias y evitar que esto, lo que sucedió, pueda volver a suceder. La resolución del INAI libera un total de 19,000 fojas que pertenecieron a los fondos de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección Federal de Seguridad, además de fotografías de la PGR, el Archivo Histórico de la SEP y el Fondo de los Hermanos Mayo, que se suman a la colección M68, Ciudadanías en Movimiento. El fondo completo se puede consultar en la página www.m68.mx. Noticias 22, Irma Gallo. Y como les comentamos, Noticias 22 ya está en Guanajuato. Hace aproximadamente una hora arrancó esta fiesta del espíritu y me da muchísimo gusto saludar allá en la capital cervantina a mi querido amigo Huemanzin Rodríguez, que nos va a platicar cómo se vive esta primera jornada. Huemanzin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, estamos aquí en Guanajuato, muy contentos todo el equipo en esto que es el primer día del Festival Internacional Cervantino. De aquí hasta el próximo 29 de octubre estaremos dando cuenta de las actividades que ofrece este festival, que tiene tanto a la India como a Aguascalientes, al país y el estado invitados de honor. Y tienes razón, Rafael, hace unos minutos, hace una hora más o menos comenzó este festival. De manera excepcional se cambió un poco la dinámica que se había establecido hace más de 6 años, cuando
con una ceremonia a las 10 de la mañana, 9 de la mañana regularmente en el Teatro Juárez. Comenzaba de manera formal el festival y era hasta las 8 de la noche cuando era ya el evento que siempre esperábamos en la Lóndiga de Granaditas. En esta ocasión se ha recorrido la actividad a las 6 de la tarde, así que justo en este momento está la ceremonia de inauguración. Vamos a tener algunos detalles más adelante, pero ¿qué les parece si hacemos una pausa y después de ella ya les contamos más desde Guanajuato? Continuamos aquí en Noticias 22 en vivo desde Guanajuato, en este que es el Hotel Chocolate, que generosamente nos presta su terraza para compartir con todos ustedes estas imágenes que son únicas de la ciudad construida en La Barranca, Guanajuato. Y si alcanzan a escuchar un poco del audio ambiente, ya se empiezan a sentir estos momentos en donde las diferentes estudiantinas recorren las callejoneadas, que son el gozo de muchos de los visitantes, aunque a veces cantan un poco más fuerte que afinados. Pero bueno, es de esas estampas que están aquí presentes continuamente en Guanajuato. Nosotros estamos a punto de arrancar en este 46º Festival Internacional Cervantino. El equipo de Noticias 22 ya ha estado trabajando a lo largo del día y, por ejemplo, tiene esta entrevista con Marcela Díez, quien es la directora, quien nos da un panorama de lo que será este festival que piensa en el futuro. Inicia la 46 edición del Festival Internacional Cervantino, como siempre la cita en Guanajuato este 2008, teniendo como invitados de honor a la India y a Aguascalientes. Es un placer poder conversar con su directora, Marcela Díez. Muchas gracias por la entrevista, Marcela. Pues denos un espectro de este panorama cultural que siempre convoca a un país y a un estado. Convocamos a un país y a un estado, convocamos a muchas otras naciones, pero tratamos de hacer un foco sobre un país para dar un abanico más amplio sobre lo que puede estar sucediendo en ese país en la escena cultural, al igual que con un estado, y poder hacer reflexiones y comparaciones sobre ese estado y ese país invitado, que en este caso es la India y Aguascalientes. Yo creo que de la India estamos esperando ver todo, porque todo será un descubrimiento. La realidad es que la curaduría de la India ha sido difícil porque es un subcontinente, entonces hay muchísimo que hacer, tienen muchísimas tradiciones y según las zonas, al igual que nosotros, la cultura es muy diferente. En el caso de la India, ellos hicieron una división en norte, sur, este y oeste para tratar de dar al menos un muestreo. De eso, pues la inauguración DanceWorks es algo muy interesante porque es el Bollywood, que es con lo que la India se abrió las puertas hacia Occidente y con lo que nos sorprendió teniendo una industria más grande que Hollywood. Y sobre Aguascalientes, pues ellos han hecho una aportación muy interesante a todo lo que es jóvenes. Aguascalientes tiene mucha actividad con jóvenes y pues nuestro país es un país de jóvenes. Entonces su aportación es muy grande, el mapping que van a presentar está muy interesante, se va a presentar todas las noches y también el homenaje a Saturnino Herrán que pues cumple, que estamos festejando este año. En momentos de coyuntura como los que vive actualmente el país, en los que se debaten los nuevos rumbos para la cultura precisamente, ¿qué futuro le ve al Festival Internacional Cervantino desde esta 46 edición, por un lado, y por otro también, de regreso, en la otra dirección? ¿Qué puede aportar el Festival Internacional Cervantino como modelo de gestión cultural? Son 46 años, se dice fácil, sin embargo, en el Festival Cervantino se dan las sinergias desde el gobierno federal hasta la misma comunidad que fue quien hace 65 años detonó esto que hoy es la Fiesta del Espíritu. El Cervantino de verdad es un modelo de colaboración entre varias instancias.
participa la Federación, participa el Estado de Guanajuato, participa la Ciudad de Guanajuato y, por supuesto, como bien acabas de mencionar, participa la Universidad de Guanajuato. Y en todo tenemos que estar de acuerdo. Y creo que ese ha sido el éxito del festival, que somos muchas voluntades queriendo que sea este gran festival que desde un inicio fue muy cuidado y así ha seguido siendo a través de las administraciones sin que realmente fuese un tema las posturas o no de los diferentes gobiernos. El festival es probablemente la ventana de diplomacia cultural más grande que nosotros tenemos. Y sin duda una institución tan grande como esta debe tener retos para enfrentar. ¿Cuáles son? Nuestro reto siempre es la creación de público. No hay festival que funcione si no tiene un público adicto. Los festivales tenemos la obligación de hacer una propuesta cultural, es decir, con una calidad, con contenidos que vayan hacia la reflexión, que sean atractivos para el público. La perspectiva económica, me quiero referir a los presupuestos, que siempre son un desafío en instituciones de esta índole. Eso es una cosa que cada año enfrentamos, cada año vemos. Yo creo que el festival siempre va a estar muy cuidado económicamente, porque ya te digo, estas 4 instancias que participan, las 4 tienen el deseo de que el festival siga adelante. Entonces, yo no creo que la perspectiva económica sea una preocupación. Modelo de gestión que ahora va a ser también reconocido, está contemplado dentro de las lunas, el premio Las Lunas. Así es, esperemos que nos la den porque tenemos unos contrincantes que también tienen peso. Pues enhorabuena, que así sea. Ojalá. Que el Festival Internacional Cervantino sea reconocido por estos 46 años y por los 65 también de los entremeses y de toda esta gran tradición que hace el Espectro. Marcela, muchísimas gracias por esta entrevista. Marcela Díez, al frente del Festival Internacional Cervantino, que ya llega a su 46 edición aquí en Guanajuato. Bueno, ya hemos escuchado en esta entrevista algunos elementos que nos llevan a imaginar cómo será la propuesta del país invitado de honor, del Estado invitado de honor. Así que, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos a conocer la opinión del embajador de la India en México para que nos cuente un poco de qué es lo que vamos a encontrarnos, qué vamos a conocer con este país que tiene millones de habitantes y tiene además una diversidad cultural impresionante? Como saben, la India es un país milenario. Entonces, naturalmente, su cultura es muy vibrante y diverso. Entonces, nuestro objetivo es traer grupos representando la India, que es diverso, plural y multicultural. Con más de un centenar de actividades, participará la Delegación Artística de la India en esta edición número 46 del Festival Internacional Cervantino. The whole idea is to present India in its completeness, in totality. We intend to give a glimpse of India to people of Mexico. Además de ofrecer propuestas artísticas innovadoras, también brindará un festival gastronómico, demostraciones de yoga, exposiciones fotográficas y talleres. Su participación dará inicio con la compañía The Dance Works. For the inaugural, and we discussed with autoridades de Cervantino, we wanted to present a spectacle, and there is nothing more spectacular than a Bollywood musical. La danza será una disciplina prioritaria en la programación. Ofrecerá espectáculos en los que se podrán disfrutar la fusión de estilos. Hemos seleccionado danzas de 5 regiones de la India, quienes tienen origen en diferentes regiones
y diferentes culturas. A lo largo del festival se proyectarán las películas más destacadas de Bollywood. Es la industria cinematográfica más importante de Asia, que cada año produce más de 1000 títulos y se ha caracterizado por contar historias románticas con escenas musicales espectaculares. Entonces hemos seleccionado un ciclo de 12 películas y estas películas fueron muy populares y son representantes dedicadas de 80, 90 y al presente. El futuro es hoy es el eje temático con el que la Embajada de la India ofrecerá un programa de actividades que fusionará sus tradiciones con las expresiones artísticas contemporáneas, que no solo podrán disfrutarse en Guanajuato. También, las compañías harán una gira itinerante en 33 ciudades de la República Mexicana. And mind you, India and Mexico are amongst the 10 oldest civilizations of the world. We have given so much to the world. So India's participation in Cervantino Festival is a celebration of our long historical and civilizational tradition. So India, through our groups, we are paying tribute to Mexico and its culture. Noticias 22, Oscar Cortés. Y bueno, es precisamente de la India el espectáculo que será el que dé la actividad inaugural en este festival, en la Alhóndiga de Granaditas a las 8 de la noche, que podrá ver, por supuesto, en la pantalla de Canal 22 en colaboración con la señal de Canal 4 de Guanajuato. Pero ¿qué les parece si vamos en este momento al Teatro Juárez, que está muy cerca, bueno, algunos metros abajo y algunos metros más a la izquierda de donde nos encontramos? Allí es en donde en este momento se está entregando la presea cervantina a dos importantes creadores en la cultura de nuestro país. Por un lado, Graciela Iturbide, esta gran fotógrafa, esta creadora de imágenes tan importante para nosotros, y así como un teórico del teatro y un director de teatro que es Luis de Tavira. Ahí es donde está nuestro compañero Víctor Gaspar. Pues ese es el ambiente que se ha vivido en la ceremonia de inauguración de la 46 edición del Festival Internacional Cervantino aquí en el Teatro Juárez en Guanajuato, donde ha sido otorgada la medalla, la presea FIC, a dos talentos mexicanos, Graciela Iturbide en fotografía y Luis de Tavira en la rama de teatro. Dos expresiones que siempre han estado presentes y que ahora, bueno, pues como podemos ver aquí en este ambiente festivo del festival, pues dan inicio a estas actividades de la Fiesta del Espíritu. Esto es el reporte que les tenemos desde el interior del Teatro Juárez y los invitamos desde luego a que sigan al pendiente en las transmisiones de Canal 22 de Noticias 22, que año con año hace acto de presencia para llevarles lo mejor de esta Fiesta del Espíritu hasta su hogar. Así es, muchas gracias, Víctor. El día de mañana, por supuesto, tendremos entrevistas con estos dos destacados creadores en torno a este reconocimiento de la presea FIC. Recuerden, el estado de Aguascalientes es también el estado invitado de honor y es muy importante porque llega, por supuesto, con mucho de lo que hay en el presente en este estado, pero a partir también de dos figuras que son muy importantes para la cultura de ese lugar. Por un lado, Saturnino Ran, de quien conmemoramos 100 años de su muerte, pero también José Guadalupe Posada, que estamos a punto de conmemorar 109 años de su fallecimiento. Este 2018, Aguascalientes es el estado invitado de honor al Festival Internacional Cervantino. Son 28 actividades con las que estará participando Aguascalientes, son un poco más de 300 artistas, vamos a llevar 2 exposiciones, una de ellas tiene que ver con José Guadalupe Posada para dar muestra de esta identidad, el genio de la estampa. Naturalmente también tendremos una muestra de la exposición de artistas que han ganado en el ámbito internacional, el premio José Guadalupe Posada, que es muy importante en este premio de estampa. Tendremos 3 presentaciones editoriales, llevamos un libro de arte de Saturnino Herrán también muy importante en convenio y en coedición con el Instituto, con la UNAM. Las actividades del programa de Aguascalientes enmarcan 4 conmemoraciones.
Son 4 las que estamos tratando de, que están enmarcadas, digamos, en el contexto de las actividades artísticas y culturales que lleva Aguascalientes al programa del Cervantino. Es precisamente los 50 años del Premio de Poesía Aguascalientes, el premio de poesía más importante de México y uno de los más importantes en Latinoamérica. Está el centenario luctuoso de Saturnino Herrán, que es uno de los artistas patrimoniales de la nación, de los 9 artistas patrimoniales. A ello se suma el centenario luctuoso de Claude Debussy y el de natalicio de Leonard Bernstein, quienes serán recordados por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Procuramos, sí, por supuesto, llevar la parte folclórica, las culturas populares, reflejar la identidad también de nuestro estado, pero también con un claro brinco hacia el arte contemporáneo, de tal suerte que nos dimos a la tarea de buscar a creadores de Aguascalientes que por alguna razón se fueron del estado y que, bueno, hoy por hoy son los creadores que también están posicionando muy bien al estado con su trabajo artístico en el campo nacional e internacional. Es el caso, por ejemplo, del director de teatro y cine, Francisco Franco. La clausura del Festival Internacional Cervantino estará a cargo de Aguascalientes, con un espectáculo el domingo 28 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas, titulado Los colores de Herrán, el más mexicano de los pintores. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, hasta aquí nuestro reporte el día de hoy. Recuerden, hoy a las 8 de la noche, un espectáculo de danza que tiene que ver con Bollywood. ¿Qué es Bollywood? Bueno, déjenme decirles, en la India se producen cerca de 800 películas al año, más o menos, algunas más arriba, algunas más abajo. Por ejemplo, en el caso de México son entre 100 y 120 películas al año que se producen. Imagínense, en la India son 800. Y ahí, entre todas ellas, hay muchas que han creado un imaginario muy local, que es un producto de consumo de la India, que es lo que llamamos como Bollywood, y que hay muchos elementos estéticos que podemos rastrear hasta los orígenes de la cultura india. Así como el dios mono Hanuman da un salto de 400 leguas, o Rama dispara de un solo jalón 400 flechas para matar a 400 raksasas, como nos lo dice Ramayana, así de pronto vemos esa cantidad de cosas que ocurren en Bollywood. Esto es lo que tendremos hoy a las 8 de la noche. Con esto arranca el Festival Internacional Cervantino. Y Laura, bueno, regreso con ustedes. Yo sé que también tienes muchos elementos sobre esto que tiene que ver con Bollywood. Pues sí, efectivamente hay mucho que aprender y hay mucho que descubrir de la cultura de aquel país, y lo haremos de la mano de todo el equipo de Noticias 22 que está allá en la ciudad sede de este festival. Muchísimas gracias. Mañana te esperamos con más información. Hasta pronto, Laura. Muy buenas noches. Sí, nos vamos a la pausa, un corte muy breve, porque después vamos a conocer al hombre detrás de la máscara. El hijo del santo está aquí con Julio López, no se lo pierdan. Bueno, como ya se los había anunciado, está con nosotros el Hijo del Santo para hablar del documental que se estrena la próxima semana y que la verdad yo le recomiendo muchísimo. Este trabajo yo tuve la oportunidad de verlo hace 5 años atrás en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, después fue a Acapulco y a un montón de lados, y ahora sí por fin se estrena este fin de semana en la cartelera comercial. Y bueno, sensacional, ¿no? Este trabajo ha sido muy bien recibido en todas partes a los que ha visitado. Antes que nada, Julio, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento porque es un trabajo que se realizó pues realmente con mucho amor, y estuvo en festivales, como bien lo mencionas, y por fin va a estar en los cines, algo que me tiene muy contento porque el público todo este tiempo ha estado muy inquieto en redes sociales. ¿Cuándo lo podemos ver? ¿Cuándo lo podemos ver? Y vamos a aprovechar que el próximo 18 de octubre, que es mi aniversario profesional, como luchador profesional, cumplo 36 años, y el documental o la película El hombre detrás de la máscara pues va a ser parte de la celebración del Hijo del Santo. Entonces no se lo puede perder el público. 36 años parece, se dice fácil, pero han pasado toda una vida. Su debut en la película se dio en el año 1983. 82. En el 82. Bueno, pues ya es todavía, sí, 34 años ya, entonces. 36, ¿no? ¿O no hacemos? No.
36, Julio. No me salen bien las Julio, cuentas. no me confundas, Julio. O te aplico una llave. Son 36 años de trayectoria y bueno, pues aquí yo quiero compartir con el público. Toda la gente ve al Hijo del Santo pues en el ring, muy fuerte, siempre triunfador, pero yo quiero compartir con el público lo que hay debajo de esta máscara, que pues hay un ser humano que al igual que todos ustedes y que todo el público, pues es un ser humano que también sufre, que también conoce el dolor, que conoce la traición y que también disfruta el triunfo, el éxito. Es una historia en donde pues empieza conmigo cuando soy niño, cuando voy de la mano de mi padre, descubriendo primero que el santo es mi papá y después descubriendo el mundo de la lucha libre, el mundo, fíjate qué bonito, en este lugar yo inicié mi carrera artística. A los 8 años pisé los estudios Churubusco y mi papá me invitó a participar en una de sus películas. Entonces, bueno, pues para mí el cine fue también parte de mi crecimiento, siempre me gustó todo este ambiente cinematográfico y todo. Y todo esto lo comparto con el público porque son cosas que, como tú mencionabas hace un momento que platicábamos, pues que el público no conoce. Sí, yo creo que todos tienen una historia con el santo. Es decir, más allá de si sea el hijo del santo o su padre, el santo, o Santo Junior, ¿no? Creo que este documental conjunta justamente eso, la leyenda que es portar una máscara. ¿Qué tantos sacrificios se han tenido que hacer para mantener en secreto la identidad y el compromiso con el personaje? Porque ahora que lo hemos bien vestido, evidentemente también impusieron una forma de vestir. Bueno, no ha sido fácil porque literalmente yo tengo 2 personalidades, una como el Hijo del Santo, otra como la persona que vive dentro, que no es ningún secreto. El señor Guzmán pues vive una vida familiar, una vida como cualquier persona, que va al supermercado, que va al cine, que va a divertirse con sus hijos, pero sí es un sacrificio de alguna manera el tenerte que ocultar, el tenerte que poner en el anonimato total y abstenerte de ir quizás a fiestas, a bodas donde hay familia y donde los amigos de tus sobrinos saben que el tío es el Hijo del Santo y si voy sin máscara, pues luego me van a ubicar. Entonces, todo eso pues a veces duele no estar con tu familia, pero es parte de mantener este personaje como incógnito. Pero he aprendido desde niño a vivir, a través de mi padre aprendí a vivir sus 2 personalidades. Una era ver al santo con su máscara y en el ring, en los sets cinematográficos, y otra era ver al papá que vivía en casa, que era cariñoso, que me enseñaba cosas y con eso crecí. Entonces para mí no fue tan difícil, pero sí puedo decirles que es un sacrificio el estar muy oculto. Había muchísimas maneras de contar esta historia, desde la carrera de este personaje solo en los cuadriláteros, ¿no? Pero aquí también hablamos de muchas otras cosas como el negocio que es la lucha libre, ya lo mencionaba usted, justo las traiciones y la vida privada de usted. ¿Quedó satisfecho con el resultado de este documental? Sí, 100% satisfecho porque se cuenta una historia tanto de éxito como también de momentos difíciles. Y cada vez que yo veo El hombre detrás de la máscara, a pesar de que la he visto, imagínate cuántas veces, me sigue moviendo, me sigue tocando fibras muy profundas de mis momentos difíciles, de tristeza, también de mis logros. Cada imagen de mis viajes, que he pisado lugares que mi padre físicamente no pisó, ni luchó en ellos, como en Europa, en Japón. Yo lo logré. Todo esto pues me trae esas emociones y yo creo que es increíble cómo puedes transmitir esa emoción. Tal vez en el ring sea más fácil porque hay interacción con el público, pero a través de una pantalla no es tan fácil tocar fibras, bueno, al menos en una película como estas, fibras sensibles del público.
A mí la verdad es que sí, me tocó en el sentido de que me parece que el personaje es un poco imperecedero. Es decir, que una vez que encuentras al santo con la máscara puesta, es como si yo regresara al tiempo y el personaje nunca hubiera envejecido. ¿Cómo ha sido para usted esa parte? Pues el santo, mi papá decía que el santo no tenía edad y es muy interesante cómo este personaje no se ha perdido porque va de generación en generación. Los abuelitos crecieron con el santo, los papás de los niños actuales quizás crecieron con el hijo del santo, y es algo que los mismos abuelos o los padres van inculcando a sus hijos, ¿no? Cuando ven un luchador o me ven a mí, les dicen a los niños, mira, él sí es un luchador de verdad, y su papá fue un gran luchador. Como diciéndole a los niños, tienes que conocer al santo. Y aparte, bueno, pues todo el legado cinematográfico de mi padre sigue vigente porque se siguen viendo las películas, los niños empiezan a descubrir el cine del santo, que te envuelve finalmente con todos sus monstruos, sus vampiros, sus brujas y todo lo que hay dentro de este cine, pues enamora a los niños de las nuevas generaciones que no distinguen. Es muy curioso porque a mí los niños me ven en algún lugar y me dicen, ay, te vi en la mañana en una película contra las mujeres vampiro. Obviamente es mi padre, pero para el niño yo soy el santo, ¿no? O sea, es la imagen y permanece. Tal vez viene su lucha más difícil, ¿no? Santo contra los críticos de cine. ¿Qué espera usted del público, además, y de la crítica cinematográfica? Pues mira, yo tengo que pensar como mi papá lo hacía. A mi papá lo hacían pedazos con sus películas. Ya saben que no las bajaban de churros. Y él era tan bromista que le decía a mi mamá, Maruca, prepárate un chocolatito porque yo voy a poner los churros. Y veían películas en la tele. Y mi papá decía, mis películas no son películas de concurso. Los que las critican y las ven mal, bueno, pues a mí lo que me interesa es que sean películas familiares, que sean taquilleras y que diviertan a la gente. Y en este caso, pues las críticas pues las tendré que aceptar, pero también mi intención pues con esta película es llegar al público, que el público conozca más del Hijo del Santo y que les guste, que se entretengan. Aparte, si recuerdas la música, a mí me parece que la música es maravillosa, especialmente se hizo para la película. No sé si recuerdes la música, es un tema que todos ustedes conocen, que son los luchadores, pero no está en el ritmo de El Santo del Cavernario. Está adaptado, yo no sé de música, pero en los momentos dramáticos con violines, aparece. Sí, y es muy interesante. Pues muchísimas gracias, la verdad es que otra vez yo se lo recomiendo muchísimo este documental. Llega la próxima semana, un placer haber tenido aquí y ojalá pues que le vaya muy bien. Muchas gracias. Recuerden que solamente va a estar 2 semanas, en 2 horarios, a las 6 y a las 8:30 de la noche, porque es un evento especial. Y si a ti te gustó, amigo, yo creo que tus colegas la van a aceptar muy bien. Yo creo que también. Bueno, pues no le cambien, estamos aquí en Noticias 22, regresamos con mucha más información. Considerado el enfant terrible de la moda parisina, Jean-Paul Gaultier ahora decide salir de las pasarelas para llegar a la escena teatral con un musical a sus 66 años de edad. Y de esto nos platica esta noche nuestra corresponsal de la Deutsche Welle, María Luz Moraleda, quien saludo como siempre con muchísimo gusto para hablar al respecto. María Luz. Hola, ¿qué tal amigos del Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Platícanos de qué va esta propuesta en escena de Jean-Paul Gaultier, que es muy interesante saltar de la pasarela al escenario. Platícanos. Pues este primer espectáculo teatral del excéntrico y a la vez aclamado Jean-Paul Gaultier pretende pasar revista a su vida y a la vez a los últimos 50 años de la cultura pop. Todo un reto con este espectáculo que se llama Fashion Freak Show. En él, Gaultier es además del director del vestuario, también el director de todo el show. En él podemos ver durante 2 horas y media actores y bailarines que sobre música disco, funk, pop o rock hacen un recorrido por la vida del modisto y por los cambios que fue experimentando a su vez la sociedad. Bueno, ya nos platicas desde el título, podemos encontrar entonces fácilmente esa estética
que está en las pasarelas con Jean-Paul Gaultier y lo encontramos también en el Teatro María Luz. ¿Se identifica? Sin duda, ya sus pasarelas siempre son algo más que un simple desfile, siempre tienen algo de sorpresa con sus performances y también por los modelos que le gusta que salgan con sus diseños, porque son siempre poco convencionales, digamos, siempre han roto cánones de belleza, también con los roles de género que siempre le ha gustado transformar. Además de esto, Gaultier reconoce que la inspiración de toda su vida ha sido el cabaret. Él nunca pasó por una escuela de moda y es que él cuenta que un día vio en la televisión a las bailarinas de revista del cabaret parisino Folies Bergère y desde entonces ha estado obsesionado con esa estética. Y es por eso que ahora su espectáculo se muestra en este lugar hasta finales de año. En él también vamos a reconocer el brasier icónico que caracterizó a Madonna, vamos a ver los vestidos corsés de alta costura que lo caracterizan a él, al jersey marinero y hasta el oso de peluche de su infancia, Nana, que él revestía con plumas, ligas y medias de malla. O sea, un oso en lencería seguramente será una propuesta polémica, pero también hay un mensaje detrás del mismo. ¿Cuál encontramos, María Luz? Pues el mensaje de su medio siglo de carrera y en especial de este show es recordarnos que todos somos hermosos, que todos somos bellos. Un mensaje que el público recibió de pie y con una sonora y larga ovación. Para él la inspiración está donde no esperas, dice siempre. Gaultier pide que seamos auténticos para perseguir nuestros sueños. Sin duda estamos hablando de un espectáculo lleno de cantos a la libertad, al erotismo, a la diversidad y a la vida como una fiesta. Y sobre todo está lleno, por supuesto, de homenajes a todas aquellas personalidades que lo han inspirado y lo siguen inspirando en su dilatada y legendaria ya carrera. Desde el canal alemán internacional Deutsche Welle, DW, les saluda con mucho gusto María Luz Moraleda. Muchas gracias, María Luz, un beso enorme y bueno, llama la atención, ojalá empiece una gira internacional y pronto también tener en este lado del océano la propuesta de Jean-Paul Gaultier y su musical. Hasta la próxima allá en la Deutsche Welle y continuamos con temas internacionales. Laura Barrera, algo que también genera polémica, pero en otro escenario muy distinto que es el escenario político y qué gusto recibir como cada 15 días a la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez. Bienvenida. Así es, Rafa, tienes toda la razón. Algo que está haciendo pensar a los gobiernos de América Latina y del mundo en torno a lo que está ocurriendo en Brasil, donde encabeza ya y se enfila la presidencia de la República un hombre que ha sido llamado el Trump brasileño, que se dice va a gobernar probablemente con la bala y la Biblia, el ultraderechista Jair Bolsonaro. ¿Quién es este personaje y por qué se le ha denominado de esta manera? Con los comentarios que he hecho a lo mejor podrían ser muy obvia la respuesta, pero ¿quién es este hombre? Bueno, mira, particularmente es un hombre que viene, por supuesto, de la milicia, que perteneció a la dictadura hasta el 85, que tiene experiencia en esos temas, pero que además apoyaba en alguna forma la posición de restricción de la libertad de los ciudadanos. En este sentido sabemos que cuando hay un régimen militar, la tendencia es precisamente a la derogación de algunas libertades de los ciudadanos. Se le ha asociado precisamente por este hecho a este tipo de situaciones en donde pareciera ser que va a restringir muchas libertades de las que desean tener los ciudadanos brasileños, pero también hay una situación importante aquí, el partido al que pertenece, que es socialliberal, la carga entre la ideología propia del partido y la tendencia liberal que él también ha mantenido ha sido una combinación interesante que ha sido atractiva para los votantes en la primera vuelta, que le dieron este 46%, que le dio la ventaja en comparación a Haddad, que es el otro candidato, que logró solamente el 29%. Él ha prometido situaciones, aunque pareciera que hay esta restricción en su léxico, en su discurso hacia ciertas libertades, ha hecho otros anuncios importantes, por ejemplo, para la cuestión del aborto y otros temas. Entonces, es un hombre difícil de leer en ese sentido. Las acusaciones efectivamente están en la parte mediática, pero no en la parte que se le ha probado. Es decir, el vínculo y la carga que se le ha señalado o imputado es básicamente por su naturaleza de militar y que se asocia a ser básicamente un represor, que no necesariamente
se puede consignar como tal, ¿no? Habría que analizar los hechos con mayor profundidad antes de hacer una acusación de ese nivel. Llama la atención también el agotamiento de las estructuras políticas, el cansancio de la población, que le retira el voto de confianza que tenía en los partidos, en el partido de izquierda, hasta del PT, Dilma, Lula, etcétera, que no dio los frutos necesarios para una reestructura profunda de la economía brasileña, que tiene una enorme deuda, que tiene índices tremendos de desempleo y, por supuesto, entornos de violencia tremendos para una sociedad que es de los países, más de 147 millones de ciudadanos. Es una cosa increíble. Entonces, por supuesto, se hace mucho más complicada la situación de la violencia, de la situación económica, sea el que llegue, que seguramente todo el indicador con un auge en las votaciones de esta primera vuelta para este candidato, para Haddad, ese es complicado, es difícil bajarlo de allí y seguramente lo estaremos viendo llegar también mucho, el 28 muy de octubre. El 28 de octubre a la primera vuelta, es correcto. Tiene todo el capital político y llama la atención este lenguaje que tú decías, un evangelista que atrae a estos grupos que se han fortalecido, estamos viendo a Trump, estamos viendo al futuro mandatario mexicano y que está teniendo una presencia importante en el votante. Pero lo que se quiere es una transición ante el agotamiento de esas promesas incumplidas. Pero veremos también si estos nuevos gobiernos, en caso de que llegue, lo puede hacer. ¿El Congreso cómo va a estar conformado? Porque también es muy sui generis. Bueno, eso es difícil de predecir. Se esperaría que sí hubiese. En Brasil no son partidos tan hegemónicos como aquí, que solamente podamos decir de tantos 3 son los que particularmente tendrían mayor capacidad. No, allí hay muchos partidos y por supuesto puede quedar muy fragmentada la posición en el Congreso, lo cual es positivo. Sin embargo, pues también es una moneda al aire, porque finalmente estos votantes están dando una tendencia, una preferencia a un voto que pueda corregir la economía y darles mayores beneficios ante el desempleo y la crisis que están viviendo en la actualidad. Es difícil de prever el escenario ante el Congreso, sin embargo, pues se esperaría que hubiese una fragmentación que pueda dar equilibrios para este gobierno, para el que quede, ¿no? Ahora, ¿esto qué impacto puede tener en el resto, ya no digamos del mundo, pero de América Latina? Argentina, Chile, mismo México, también con un cambio de gobierno en puerta. Bueno, pues el cambio de gobierno en puerta, lo que estamos, otra vez volvemos al tema, estos populismos de derecha o estos nacionalismos difíciles de leer si consideramos que América Latina proviene también en esencia de básicamente una historia muy opresiva. Pareciera que la tendencia de mantener una posición crítica y liberal se está perdiendo y lo que se está observando es dejarle un voto de confianza a los partidos de derecha para tratar de normalizar una situación producto de una carga histórica enorme, lo que nos llevaría a un análisis multifactorial, porque nos estamos yendo solamente a la parte política, pero falta ver el sistema educativo. Estamos viendo a nuevos votantes, a nuevas generaciones que no vivieron esas dictaduras, que no traen esta carga emocional, entonces a la dictadura. Es correcto, no hay estas nostalgias porque no las vivieron, quizás sus padres, sus abuelos, pero ellos ya no. Han sido invadidas estas generaciones por estos gadgets tecnológicos, los celulares, la televisión, están verdaderamente informados y también desean un tipo de vida diferente al que tuvieron sus padres, sus abuelos, etcétera. Entonces, el sistema educativo es relevante para entender este tipo de tendencias electorales, el sistema social, el sistema político, el sistema económico, esta división de lucha de clases tan importante que ha llevado a la confrontación, incluso en países, no sé, estamos viendo, por ejemplo, Venezuela, totalmente fragmentada, pero también vemos un gobierno de Evo, de izquierda, que ha tenido muy buenos resultados y que es verdaderamente apoyado. Entonces, habría que hacer un análisis mucho más profundo de estos regímenes y, por supuesto, la comparación con las ultraderechas y qué es lo que van a llegar a hacer en estos escenarios de crisis económica. Pues sigamos platicando de esto. ¿Qué te parece, Eliana, en las siguientes semanas y cuando sea el 28 de octubre. Siguiente fecha, la siguiente cita para los brasileños, que es el 28 de octubre, ya tendremos una definición que, bueno,
parece que no va a haber ninguna sorpresa. Rafa, Yair Karen. Haddad a la cabeza. Bueno, no, sorpresas seguramente sí habrá, pero no las que esperamos, no necesariamente positivas, como ya lo hemos visto en otras latitudes, y ahí está la reflexión. Muchísimas gracias, Iliana, muchísimas gracias, Laura, y nos vamos con una probadita en unos instantes más aquí en Noticias 22, la inauguración del Festival Internacional Cervantino, y esto con lo que les dejamos es Dance Works. Que se presentará en la Alhóndiga de Granaditas. Quédense en Canal 22 porque se va a transmitir la inauguración del Festival Internacional Cervantino. Hasta mañana.